Dios te bendiga. El pastor Saulo Zúñiga de Life Church Laguna nuevamente compartiendo contigo el devocional de este día. Y los devocionales lo hacemos en base a preguntas que me van haciendo. La pregunta que me hicieron el día de hoy fue que en otros devocionales yo digo la salvación o los que son salvos, etcétera. Y me decían, o sea, ¿qué es la salvación? ¿Cuándo es uno salvo? ¿Por qué es uno salvo? Bueno, la salvación en la Biblia es un aspecto, yo creo, de los más importantes, de los varios que vienen, de los más importantes que podemos entender. Y hay preguntas que me hicieron, por ejemplo, ¿qué es la salvación? ¿Cuándo es uno salvo? ¿Qué es lo que a uno lo salva? ¿Cuándo en realidad llegamos a ser salvos? El Nuevo Testamento nos habla del perdón. ¿Qué es la salvación? Porque me dicen, ¿de qué necesitamos ser salvos? Pues necesitamos ser salvos. Por ejemplo, mira, te voy a leer aquí. En el Nuevo Testamento a menudo utilizamos la palabra, y tú lo puedes encontrar en la Biblia. Hay palabras que utilizamos para la salvación. Por ejemplo, utilizamos la palabra perdón, utilizamos la frase remisión de pecados, justificación, santificación. Y a veces se intercambian con el término salvación. En Hechos, en el capítulo 2, el verso 38, el 47 dice, y ser justificados o santificados equivale a ser salvo. Y Romanos 3:24 nos dice cuál es la causa del perdón, qué es lo que nos salva. Bueno, vamos a verlo así. La salvación viene a nuestra vida cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús. Es decir, ¿qué es la salvación? Cuando estamos seguros y creemos que Jesús vino a esta tierra. Hay mucha gente que me dice, es que yo creo que Jesús vino a la tierra. Pero tú tienes que estar seguro y convencido dentro de tu corazón el por qué Jesús vino a la tierra. Mucha gente me dice, yo estoy seguro que Jesús vino a la tierra. Perfecto. La pregunta que viene aquí es, ¿a qué vino? Y mucha gente dice, a morir en una cruz por nuestros pecados. Es muy fácil generar una respuesta así. Pero en realidad lo que tú tienes que entender dentro de tu corazón es ese hecho tan hermoso en el cual el Padre se desprende de su único Hijo y nos lo otorga, nos lo da a nosotros, y Él viene a esta tierra para morir en una cruz para otorgarnos salvación. Entonces, ¿salvación de qué? Bueno, el pecado lo que hace es que el pecado nos separa de Dios, nos separa de Cristo. Cuando nosotros pecamos, el pecado lo que viene a hacer es una interrupción de la relación que tenemos con Dios. Tú lo puedes leer en Génesis. En el principio, Adán y Eva tenían una relación con Dios. Una vez que ellos desobedecen a Dios, a lo mejor me decís, sí, es una historia. Bueno, te estoy hablando de la Biblia y estos devocionales tratan acerca de la Biblia. Cuando ellos desobedecen a Dios, se rompe esa relación con Dios. Entonces, lo que Cristo vino a hacer al morir en una cruz fue reconciliarnos con Dios. Entonces, mucha gente me dice, sí, Cristo vino, yo creo que Cristo vino, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, yo creo que Cristo resucitó. Qué bueno que creas esto. Pero dice incluso la Biblia que tenemos que creer con nuestro corazón. Cuando una persona cree en su corazón, ese hecho de creer en su corazón empieza a transformar su vida. Mucha gente ha llegado a cuestionarme y decirme, bueno, ¿por qué nosotros que te conocimos en otro tiempo, hoy tú estás seguro de que eres salvo? Y a veces nos sorprende cuando tú empiezas a hablar de la salvación, nos sorprende la manera como tú lo haces o a qué te refieres con la salvación. Ellos me ven que yo estoy seguro de que cuando mis días terminen aquí, sé que voy a ir a pasar una eternidad con Dios. Pero no es porque yo me haya ganado esa eternidad con Dios, ni porque Dios va a encontrar en mí algún mérito, alguna obra que yo haya hecho, no. Voy a poder pasar una eternidad con Dios porque acepto el hecho de que Jesús vino a esta tierra, nació, vivió,
y tuvo un ministerio y murió en una cruz para redimirme de mis pecados. Es decir, para salvarme de mis pecados. ¿Qué fue lo que pasó? Que mis pecados, mis faltas fueron puestas en Él, y en el sacrificio de la cruz encontré yo la salvación. Entonces, como yo creo en este sacrificio, es por eso que mi vida se ha transformado. Mucha gente batalla para poder entender esto. Cuando me preguntan de qué somos salvos, somos salvos de nosotros mismos. Yo no sé si tú te has puesto a pensar el hecho de cómo nosotros mismos somos tan capaces de poder agredir nuestra propia vida y la manera en que nosotros somos. Cristo nos ha venido a hacernos libres de todo eso que estamos batallando. Tal vez tú has estado metido en problemas muy serios, problemas que pueden llegar a ser situaciones familiares muy serias, o en el caso mío, que yo te puedo hablar desde mi propia experiencia. Mira, ¿qué fue lo que sucedió? Y las personas que me conocen, que son mis amigos en Facebook, que me conocen de hace mucho tiempo, ellos pueden dar fe de esto que te estoy diciendo. Siendo yo un chamaco, un niño de 12 años, mi vida, yo acepté a Jesús como Señor y Salvador cuando tenía cerca de 10 años. Era relativamente un niño. Y a la edad de 12 años, cuando entré a la secundaria, yo me separé de lo que yo creía de esa fe. Y de los 12 años en delante hasta los 23, 24 años, mi vida fue un completo desorden. La gente que me conoce te lo puede decir. Por mencionarte algunas de las cosas, con 13, 14 años, yo ya 12, 13, 14 años, yo ya estaba juntándome con personas que eran mayores que tu servidor, personas que tenían 19, 20, 20 y tantos años. Y lógicamente, como consecuencia de esto, pues había consumo de alcohol, cigarro y otras más cosas, ¿no? Que no eran aptas para un adolescente. Me corren de la secundaria cuando me faltaba una semana para graduarme, para salir, para tener mi certificado. No me aceptaban en ninguna preparatoria. Mi madre me corre de mi casa un 10 de mayo. Voy a parar a la cárcel. Hay otra persona que es la que me saca. Tuve que vivir en la calle. Todas estas cosas fueron como consecuencia de las decisiones que yo mismo estuve tomando sobre mi vida. Nadie es responsable de eso, más el único responsable de esto fui yo. Ahora, estas decisiones que yo tomé en mi vida, tuve que pagar las consecuencias de estas decisiones, de esas malas decisiones. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Situaciones que tuve que enfrentar. Cuando yo traté de ser salvo, algo que me salvara de todas estas situaciones en las que yo estaba metido, intenté muchas cosas. Intenté encontrar la salvación, por ejemplo, a través del alcohol. Traté de encontrar la salvación a través de las amistades que en un momento determinado me llegaron a decir que yo siempre iba a contar con ellos. Traté de encontrar la salvación a través de vivir en la calle, de no tener responsabilidades para con mi casa, de no cumplir con un trabajo, con un horario de estar en mi casa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Intenté muchas de las veces encontrar la salvación en muchas cosas. Algunas eran buenas, algunas eran malas. El hecho de tomar, de las drogas, todo eso, pues era algo malo, ¿no? Traté de encontrar apoyo con mis amigos, tampoco lo encontré. Traté de encontrar apoyo con personas que dijeron que siempre me iban a apoyar, tampoco lo encontré. Entonces llegó el momento en el que yo me sentía que estaba completamente perdido, que estaba sin esperanza, que no tenía yo opción para salir adelante. Me estaba muriendo en vida. O sea, había perdido mi familia, me habían corrido de mi casa, había perdido mi trabajo, había perdido mi estudio, había perdido completamente todo. Entonces, en esa búsqueda para tratar de salir de la situación en la que yo estaba, que me sentía que me estaba muriendo, yo necesitaba salvación. Y recordé en ese momento, aquel momento cuando yo tenía 10 años, en el cual yo dije, bueno, creo en que Jesús vino a esta tierra, lo mandó el Padre, murió en una cruz para darme salvación. Y creo que me puedo reconciliar con Dios. Y si me puedo reconciliar con Dios, puedo salir de esta situación en la que estoy. Cuando recordé eso, en ese momento,
caí de rodillas, reconocí nuevamente de quién me había separado, reconocí en quién había creído y nuevamente volví a entregarle mi corazón. Y cuando le entregué mi corazón le dije, Dios, a la manera de como uno puede. Le dije, Dios, he estado lejos de ti. Dios, no he respetado eso en lo que yo creí cuando tenía 10 años. Estoy metido hasta el cuello, hasta la coronilla de problemas. Y no encuentro la salvación. Te pido por favor, creo que Cristo murió en la cruz y que todas estas cosas que he hecho pueden ir a parar a la cruz y por la sangre de Cristo puedo ser lavado de toda esta maldad, de todos estos pecados, de todas estas cosas que me están haciendo tanto daño. Y empecé a hacer esa plática, esa oración con Dios. Le empecé a decir cómo me sentía yo cansado. Le empecé a decir cómo me sentía yo de triste, cómo me sentía yo de traicionado, cómo me sentía yo de abandonado. Le dije que ya no tenía esperanza, le dije que ya no sabía qué hacer, que lo había perdido todo. Abrí mi corazón y empecé a hablar con él. Y le empecé a decir todas las cosas que yo estaba experimentando y todas las cosas que yo sentía. Había momentos en los que había tristeza cuando yo estaba hablando con él. Había momentos en los que había llanto, ¿por qué no decirlo? Había momentos, así como me ves de grandote y todo, había momentos en los que yo lloraba y le decía al Señor cómo me sentía. Había momentos en los que yo estaba enojado con él. Había momentos en los que yo le decía, ¿dónde estabas tú cuando pasó esta cosa? ¿Dónde estabas tú cuando mi madre me corre de la casa? ¿Dónde estabas tú cuando fui a parar a la cárcel? ¿Dónde estabas tú, Dios, cuando la gente en la que yo confiaba me dio la espalda? ¿Dónde estabas tú en esos momentos que no tenía ni para comer? Hubo momentos en los que estuve triste, hubo momentos en los que estuve enojado con Dios, hubo momentos en los que lloré, hubo momentos en los que te puedo escribir 1000 cosas que pasaron ahí. Pero yo no sabía que todo lo que estaba sucediendo en ese momento era que yo estaba sacando todo lo que yo tenía y lo estaba poniendo en la cruz de Cristo. Hoy me preguntaban que si yo me arrepentía de haber tomado la decisión, de haber renunciado a la vida que yo venía desarrollando y hoy tener esta nueva vida como cristiano. Te voy a decir una cosa, no me arrepiento y es lo mejor que le ha pasado a mi vida. La palabra de Dios dice, no me avergüenzo del evangelio de Dios porque es poder, porque es salvación para los que creen en él. No me avergüenzo de ser cristiano y no me avergüenzo de compartir esto contigo a través de Facebook. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que se pueden compartir por Facebook, pero me gustaría que tú entendieras cómo fue el proceso de transformación de mi vida. Una vez que hice este proceso que te estoy describiendo, que duró un tiempo, una vez que terminé, sentí que algo que yo tenía, tantas cosas que yo tenía dentro de mí, habían salido y en realidad habían ido a parar a la cruz del Señor. Y en ese momento fui libre. ¿Cuándo fui salvo? En ese momento fui salvo. ¿De qué fui salvo? De todo esto que el pecado estaba causando en mí. ¿Cómo fui salvo? Confesando a Jesucristo como Señor y Salvador y pidiéndole que me perdonara y que escribiera mi nombre en ese libro de la vida. Porque fui salvo no por los méritos que yo tenía y no fui salvo por la oración que hice. Eso es algo que la palabra de Dios nos dice. No somos salvos. Mucha gente piensa que es salvo porque alguien le dice, haz esta oración, repite estas palabras conmigo. O sea, hemos caído en eso. Hemos llegado a pensar que la salvación es que tú repitas una oración, que tú digas unas palabras y a repetir esas palabras te vamos a decir que eres salvo. Eres salvo cuando en realidad dentro de ti sacas todo eso, ese daño que te ha hecho el pecado y lo pones en la cruz de Cristo. No te hace salvo repetir unas palabras, te hace salvo confesar a Cristo como Señor y Salvador. Me gustaría que me dieras la oportunidad, por favor, de compartir contigo esto más detenido, con más despacio, haciendo pausas, puntos y decirte cómo esto es una realidad que puede llegar a transformar tu vida. Te invito, por favor, considéralo, en serio, considéralo. Te invito a que vayas a la iglesia donde Dios me permite servir como pastor.
Estamos por la calle Baja California, aquí en Gómez Palacio, número 179, Colonia Nueva Los Álamos, el domingo a las 12 del mediodía. Domingo a las 12 del mediodía. Me gustaría mucho que estuvieras ahí. Como te digo, no me arrepiento de haber creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo para que creamos en Él. Y una vez que creamos en Él, tengamos vida eterna. Porque dice la palabra, Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar a este mundo, sino para que este mundo sea salvo por Él. Ojalá que me permitas compartir contigo un poquito más, pero me gustaría hacerlo frente a frente, hacerlo personalmente, que me brindes la oportunidad de compartir contigo qué fue lo que hice, cómo lo hice, por qué lo hice, cuándo lo hice, y tratar de contestar estas preguntas con la palabra de Dios, con la Biblia. Recuerda lo que te he dicho. Dios te ama y no hay nadie que pueda cambiar eso. Absolutamente nadie. Ojalá y entiendas esto. Te invito a que leas tu Biblia. Dios te bendiga. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Life Church. Nos vemos en el próximo devocional. Dios te bendiga.